Quiero compartir algo que Dios viene trayendo a mi corazón hace varios días. Y espero sea de bendición para todos nosotros. El domingo pasado hablé acerca de algo que entiendo que es importante, y es entender el tiempo que vivimos. Y que la iglesia es importante que se mueva o entienda que está en un tiempo apostólico y profético. Pero no porque hoy solamente esté, sino que la iglesia debe ser algo que se mueve en la dirección apostólica y profética. Y entendiendo esto y sabiendo que esta es la responsabilidad que tenemos como iglesia, es que quiero transmitir algo importante, algo que entiendo que es más que importante, es necesario que sepamos para el tiempo que vivimos. Un tiempo distinto, ¿verdad? Un tiempo en donde es un tiempo malo y días cortos, días rápidos, pasan rápido, y un tiempo difícil, adverso. Un tiempo de pandemia, un tiempo de enfermedad, de tristezas, de angustias, de soledad. Claro que estas cosas siempre existieron, pero hoy es un tiempo en donde se manifiesta más. Y orando a Dios y entendiendo algunas cosas es que quiero compartir algo acerca del temor a Dios. Temor a Dios, mire, venía ya entendiendo este mensaje hace varios días, pero esta mañana, siempre los domingos a la mañana, suelo preparar, por decirlo así, el final, el bosquejo, esto que escribo aquí en este cuadernito. Un día alguien lo va a querer y lo voy a subastar. Podría ser, ¿no? Entonces, me puse a buscar la palabra la palabra temor a Dios específicamente. Y buscando en la palabra, en la Biblia, buscando inclusive en las aplicaciones que tengo de la Biblia y en las concordancias y en esa Biblia gigante que me han regalado, donde tengo una concordancia bien alta, donde dice muchos textos, muchas palabras tan contempladas y puede uno guiarse a través de la Biblia. Lo que dice su palabra, que lo que debemos hacer es escudriñar, o sea, ir al fondo de la cuestión en torno a lo que Dios dice. Buscando la palabra temor encontré específicamente temor a Dios o temor a Jehová expresado en el Antiguo Testamento así, que esta palabra, este término, está en casi todos los libros de la Biblia. Es como si dijésemos hay un libro de la Biblia donde no dice la palabra Dios o Jehová o Jesús, por ejemplo. En todos lados está representado, en todos los libros de la palabra, está representado, escrito o mencionado de alguna manera la palabra Dios o Jehová o Jesús o Espíritu Santo, teniendo en cuenta a Dios como esa cosa completa. Bueno, vi que la palabra temor a Dios o temor a Jehová está en casi todos los libros expresado en diferentes circunstancias de las personas que vivieron esos tiempos. ¿Por qué quiero tomar esta enseñanza, este mensaje acerca del temor a Dios? Y voy a hacer una introducción en esto. ¿Saben? La Biblia dice, y vamos a comprobarlo ahora en algunas lecturas, por ejemplo, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ahora yo eso lo sé, lo he leído, lo comprendo, creo que todos lo comprendemos así rápidamente. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, es saber lo que es obedecer a Dios, tener temor de Él y encontrar en ello salida, salvación. Pero lo que me quiero referir en esta tarde y en este tiempo específico va un poco más allá. Porque encontré que el temor a Dios no es solamente sabiduría, en cuanto a lo que podemos entender por sabiduría, conocimiento, cosas que nos hacen ver diferentes otras cosas o comprender, sino que el temor a Dios es el principio por el cual conocemos a Dios. Podría decirse que el temor a Dios es el principio por el cual
encontramos los secretos que hay en Dios. ¿Sabe? Alguna vez, recuerdo esto en una clase hace muchos años en un instituto bíblico, hablando acerca del temor a Dios, y recuerdo que aquel maestro decía que el temor a Dios es un temor reverente y no es lo mismo temor a Dios que miedo a Dios o la palabra miedo. Porque la palabra miedo lleva a algo que te deja como asustado. Mas el temor a Dios es algo que te lleva a reverenciar y a reconocer quién es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hacia donde quiero que lleguemos y entendamos para este tiempo, es que somos una iglesia, somos un pueblo, somos personas, los cristianos, los que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y reconocemos a Dios como nuestro Creador. Somos personas que tenemos características espirituales diferentes frente a todo lo que nos pueda suceder. A ver si me puede entender en esto. No es que somos distintos, como decía los otros días, están los mundanos y los que no son mundanos, espaciales. O hijos de Dios, algunos dicen. No. Somos personas distintas, aquellos que reconocen a Dios. ¿Sabe por qué? Claro que podríamos estar toda la tarde expresando diferentes cosas que nos llevan a comprender esto. Por ejemplo, la Biblia dice que somos herederos juntamente con Cristo. ¿Herederos de qué? De las herencias de Dios. ¿Y cuáles son las herencias de Dios? ¿Alguien conoce en qué country tiene la casa Dios para saber si es mía? Herederos de aquellas riquezas espirituales que solo son atributos de Dios. ¿Por qué digo que esto es importante saberlo en este tiempo? Lo he dicho muchas veces, este tiempo de pandemia ha hecho que los seres humanos, las personas, la sociedad y la iglesia como parte de la sociedad, nosotros, seres individuales que vivimos en una sociedad, por más que tengamos todas estas características en Dios, este tiempo de pandemia ha hecho que las personas pasemos a ser cada día más individuos. Y nos ha alejado de aquellas cosas que poseemos verdaderamente en riquezas espirituales. Y esto nos ha llevado a tener una situación, podría decirse, de miedo. Claro que quizás tuviera que, como diríamos, poner como ejemplo la palabra miedo y transferirla a lo que podría ser pánico, desesperanza, soledad. Todo esto te lleva a un miedo y el miedo tiene una característica. El miedo te paraliza. Y quiero hablar acerca del temor a Dios y los privilegios que tenemos por tener el temor a Dios y lo que podemos conseguir en esa sabiduría, en el temor a Dios, en contrapartida con lo que es el miedo. Y aunque a mí no me gusta expresarlo mucho y menos desde un púlpito, pero el miedo es la arma más poderosa que tiene Satanás. ¿Sabe por qué? Principalmente porque el miedo te paraliza. ¿Vio a alguien con miedo? Es alguien que se asustó. ¿Vio a alguien que se asustó? ¿Qué pasa? Acá tenemos una amiga en la iglesia que a todos les gusta asustarla. Porque se queda dura. ¡Ay! Se queda dura. Entonces todos quieren ver su cara cuando se queda dura. No voy a decir su nombre, todos saben quién es. Pero el miedo causa eso. El miedo te paraliza. Y en este tiempo Satanás ha usado mucho esto. Y ha paralizado. ¿Sabe qué pasa cuando estás paralizado? Imagine esta escena. Usted está en su casa, ¿verdad? Y tiene, supongamos, un arma. Supongamos que tiene una escopeta. Hasta la tiene cargada, guardadita allí. Pero cuando entra un ladrón a su casa y le apunta con un arma, solo aquellos que están entrenados y tienen una cierta capacidad para reaccionar, la gran mayoría va a quedar paralizado. Aun cuando tiene un arma también quizás para defenderse. Va a quedar paralizado por el efecto que causa el miedo. Digo esto para que entendamos un poquito a dónde quiero llegar. Es la principal arma que tiene un ladrón, por ejemplo.
asustarte. En esta semana me contaba mi sobrino, tienen un bar en el centro y abren a las 6:30 de la mañana, más o menos entra la primera empleada al bar con uno de los dueños. Y entraron temprano en esta semana al bar y obviamente abrieron solamente ¿cómo se llama? La puertita, esa que hay de persiana, la puerta chica, y entraron a preparar los hornos, un bar, una panadería, a prender los hornos, poner las máquinas en funcionamiento hasta que después levantaran la persiana. Y en ese momento la chica, la empleada, estaba trabajando allí, preparando todo, y el dueño estaba en la planta alta. Y entró una mujer alocada, digo alocada, en forma alocada, y le dijo, dame toda la plata, dame todo lo que tenés. Y la chica esta que estaba trabajando, sin pensar en un ladrón, quedó paralizada. Quedó inmediatamente paralizada, no sabía de qué se trataba. Entonces el dueño que estaba en la planta alta, cuando escuchó que había ruidos, gritos, salió por la planta alta y le pegó el grito para abajo. ¿Qué es lo que hace ahí? Salí de ahí, qué sé yo. Y la persona se fue. Si no hubiera sido porque este hombre no estaba paralizado, porque el miedo no había llegado a él, esa es la realidad. Esta persona sin siquiera un arma, se hubiese hecho de algo, hubiera llevado algo. Hubiera robado. Y allí quiero que entienda esto, lo hubiera robado, porque cuando alguien te produce miedo, cuando hay una situación de miedo, estás paralizado y puedes ser robado. Alguien te apunta con un arma y vos ¿qué vas a hacer? Más allá de todo lo que nos indica, mira, te conviene dejar que se lleven todo, preservar la vida y todo lo demás. Pero más allá de eso, excepto casos excepcionales, vas a quedar quieto. Y vas a tener miedo. Hay dos opciones que vas a tener cuando el miedo te llega y te es infundido de esta forma. O te quedas quieto y te paralizás, o huís, corres, salís corriendo despavorido. Y esto es lo que Satanás está haciendo en este tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque estamos separados, y no voy a decir duramente separados de Dios, porque quizás sea un término un tanto duro. Pero cuando esta pandemia ha logrado que estemos separados, veo que no nos juntemos, que no estemos orando juntos. De hecho, ahora me tengo que apurar porque hasta tenemos un protocolo en el cual no podríamos pasarnos 1:15. Entonces ni siquiera podríamos adorar más a Dios para poder estar más fortalecidos, más llenos de Él. Y todas estas cosas que hacen que nos quedemos solos, separados, individualmente, separados. Y alguien que está en esta condición es una presa fácil. Usted se imagina, si se imagina siendo un ladrón, ir a robar a un lugar donde hay un montón de personas y usted decía, a esa la voy a robar. Y está rodeada de gente, va a ser muy difícil, ¿verdad? Dame todo, le apunta con un revólver y seguramente alguien va a ver entre medio de toda la gente y la va a salvar a esa persona, supongamos que es una mujer. Pero si esa persona, la misma, va caminando por la calle sola, hagamos toda la película completa, una noche oscura, las luces de la calle todas rotas, como acontece muchas veces en nuestra ciudad. Y el ladrón la ve, va a decir, esa es una presa fácil, dos gritos nomás y ya le robo. ¿Verdad? Bueno, así opera Satanás, el diablo. Y dirá, pastor, ¿qué tiene que ver? Bueno, por eso tenemos que saber algunas cosas acerca del temor a Dios y lo que podemos tener estando en el temor de Dios. Que no es lo mismo que el miedo que infunde Satanás. Es importante que sepamos eso en este tiempo. Es importante que sepamos en qué posición estamos parados. Va a ser difícil de entender el hilo de esto, pero sí sé que la enseñanza que esto va a traer va a ser poderosa para desbaratar todas las artimañas de Satanás. Todas las artimañas que hacen que hoy perdamos aquello tan preciado que Dios nos ha dado. ¿Y que sabe cómo se llama? Se llama fe. Eso tan preciado que logramos cuando estamos todos juntos y cuando estamos bien fortalecidos en el Señor. Cuando estamos en un tiempo de oración donde ocurren, como decía recién Antonella, cosas maravillosas. Para contrarrestar todo aquello que invade nuestra cabeza y nos paraliza, nos pone miedo, nos pone temor, nos deja quietos. Porque cuando nos quedamos quietos, paralizados,
en esa situación vulnerable, como aquella persona que camina sola por la noche oscura, es cuando podemos ser robados. ¿Y sabe qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús acerca de cuál era la misión de Satanás? Vino a robar, matar y destruir. Vino a robar, matar y destruir. Y es por eso que entiendo que esto es algo que debemos saber, porque este es un tiempo en que la sociedad, el tiempo que vivimos, diría esto en términos bíblicos, tendría que estar expresado así, como la Biblia lo dice en muchas ocasiones, lo escriben los diferentes autores. En este siglo, cuando está hablando de siglo, está hablando en el sistema que hoy está imperando, en este tiempo, en este siglo. En este momento en que estamos en un año, el 2020, un año de pandemia. ¿Sabe qué pasa cuando algo te es robado? Hay veces que es imposible recuperarlo. Y voy a ser bien drástico. Cuando alguien es robado y en ocasión de robo le roban también la vida porque le pegaron un disparo y murió. ¿Cómo recuperas eso? Esa vida fue robada. Bueno, así de drástico como acontece en situaciones urbanas de la sociedad en que muchas personas pierden la vida en una ocasión de delito. Bueno, la Biblia no dice solamente una metáfora romántica. El diablo vino a matar, hurtar y destruir, o como diga en el orden. No es una metáfora romántica, o un escrito solamente para leerlo de corrido. Es una verdad bíblica. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien es robado, es matado y es destruido? No tiene más opción de nada. Queda chau. No se recupera. Es por eso que hoy quiero, ya para empezar en el tema específico, que entiendan la importancia de vivir en el temor a Jehová. Porque cuando un año de tu vida te es arrebatado o un tiempo de tu vida te es robado, el próximo paso es destrucción. Y cuando algo está destruido, hay veces que es imposible reconstruirlo de la misma manera. Presencia de Dios. Quiero ir al libro de Isaías, por favor, si me acompaña. Isaías capítulo 29, verso 13. ¿Sabe? El libro de Isaías fue escrito en un tiempo. Isaías es un profeta. Isaías es un profeta de la época en que el pueblo de Israel había sido tomado cautivo por los babilónicos. Y en ese tiempo es contemporáneo de esa época en que el pueblo de Israel estaba viviendo el cautiverio. Y el pueblo de Israel es una figura de la iglesia, siempre lo he dicho y quiero que lo tengan bien claro. Y aquí esta palabra profética de Isaías, si usted ve el título allí en el capítulo 29, en el verso 9, cuando empieza el texto que vamos a leer, pero vamos a leer el 13, ahí el profeta está hablándole al pueblo y el título, solo el título que ha puesto el que hizo la traducción bíblica, dice, ceguera e hipocresía de Israel. ¿Y sabe qué? Una de las cosas más importantes con la que Satanás se mueve, así como se mueve con el miedo, se mueve con la ceguera y con la hipocresía, porque una de las cosas que más nos aparta del temor a Dios es la ceguera espiritual y peor aún la hipocresía espiritual o la hipocresía religiosa. Es cuando aprendemos, yo suelo decir, cuando aprendemos a ser evangélicos verdaderos. Apenas llegamos a la iglesia y se tocó el primer acorde, cierra los ojos y pone la mano aquí. Y está bien que lo haga, si está adorando a Dios. Ahora no sé si es tan bueno cuando solo es una posición física. ¿Entiende lo que le digo? Cuando solamente me pongo así y mi cabeza está en el asado que se me quemó. Y mi corazón está, no sé,
en saber que Talleres no recibe refuerzo y no sé qué va a hacer de nosotros. Como que bueno, digo. ¿Ah? O en el trabajo que tengo que empezar mañana lunes y que cómo voy a hacer. Digo, cosas. Cada uno tiene una vida particular. Pero yo estoy así. Porque estoy en la iglesia. Y acá el profeta le está hablando a un pueblo que aparentemente se movía de esta manera. Conocía todas las leyes religiosas del momento. Vamos a lo que dice. Capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Acá Isaías está hablando del temor a Dios y dice, porque este pueblo habla, dice, yo creo en Dios. ¿Sabe? En nuestra sociedad, en general, con la persona que usted se cruce en la calle, en el almacén, el vecino, el amigo, el pariente, si usted le llega a decir, pero vos no crees en Dios, ¿cómo no voy a creer en Dios? Yo creo en Dios, más vale. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Peor aún si usted le dice, vos no sos un hijo de Dios, porque le va a decir, ¿qué es lo que soy un animal? Entonces, ¿cómo no voy a ser un hijo de Dios? Porque tenemos el conocimiento religioso del temor a Dios. Pero la cosa va mucho más allá de eso. ¿Cómo es que dice? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Wow. Presencia de Dios. Vamos a dejarlo Isaías porque es muy duro. A mí uno más blandito. Vamos al libro de Proverbios. ¿Sabe? Esta mañana yo soy de los que cuando encuentra una palabra y empieza a leer el contexto, a veces hago, como dirían los chicos hoy en día, me cuelgo. Y me colgué hoy con el libro de Proverbios. Y se lo recomiendo. Claro que el libro de Proverbios por ahí no tiene una historia con un hilo definido, o sea, no es que empieza con algo, la historia del rey, qué sé yo, David, entonces usted encuentra en el libro de Reyes la historia de David y la puede seguir y terminar. O en alguna de las cartas de Pablo, donde Pablo le está hablando a un pueblo, como qué sé yo, a Corintios, y usted empieza con un libro que empieza con una carta que tiene un hilo y va aprendiendo un montón de cosas. El libro de Proverbios por ahí es un libro desencajado, porque por ahí no está coordinada cada una de las cosas que dice, pero cada cosa que dice es una enseñanza riquísima. Y en el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 1 al 5, mire lo que dice. Me gusta porque este libro de Proverbios, el que escribe este libro, el que expresa esta palabra, es alguien con un concepto apostólico. Y a pesar de que es un libro del Antiguo Testamento, puedo decir con certidumbre de fe que es un libro con concepto apostólico, porque es un libro donde aquí el autor expresa lo que escribe hacia sus hijos. Y lo he dicho muchas veces en este tiempo, por eso quiero expresar esta palabra. Es mucho más importante para la iglesia hoy en día, que se habla mucho de paternidad, de reconocer padres, de no ser huérfanos. Para mí eso es importante y sé que necesitamos una paternidad, una cabeza, una cobertura espiritual. En mi caso reconozco esto en el apóstol Gión y lo digo a boca abierta y lo digo en sinceridad de corazón, pero también sé que más importante que esto es padre que reconozcan a hijos. ¿Sabe por qué? Porque un padre que le enseña algo a su hijo es alguien que ama y que va a evitar que una generación tropiece. Por eso estoy preocupado en expresar bien esta palabra y que usted entienda que el temor a Dios, lo digo en claridad, el temor a Dios es lo más importante que usted tiene que tener, porque el temor a Dios le va a revelar todas las armas espirituales que están a su favor, por las cuales usted puede levantarse cada día y no quedar paralizado ante el miedo que está infundiendo en este tiempo
Satanás y las tinieblas. Perdón que me salga del texto. Entonces aquí, libro de Proverbios, capítulo 2, verso 1, vamos a leer hasta el 5, quizás al 6. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escondieres como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Le está diciendo aquí el autor, y le digo hoy, si fuera letra mía, hijos míos, si ustedes se preocuparan mucho, no poco, mucho, no solamente 15 minutos o 20 o 30 o una hora cada domingo. Dice, si lo buscaran como la plata. Aquí no hay nadie que se preocupe por la plata, ¿verdad? O sea, no. Enseguida va a pasar un hermano con el alfolí, puede poner todo. ¿Para qué se va a guardar algo? ¿Ah? Tienen tanto miedo a veces de que la espiritualidad sea muy alta que traen lo justo, y no es esa cosa que el Espíritu Santo me pida más. ¿Ah? Son tan correctos en guardar la religión que toman un sobre y traen el diezmo. No hay esa cosa que tenga que poner una ofrenda más grande que mi diezmo. Y solo le digo bromeando, porque la fidelidad a Dios es importante. Pero usted busca eso así como busca la plata. Está diciendo, con tanta esfuerzo. ¿Sabe? Yo me levanto, ya tengo 51 años. Y el otro día hablaba con, como diríamos en la calle, con otro cincuentón, que es mujer. Le decía, ¿cómo nos cuesta ahora levantarnos? Y yo, sí. Y ya no, ya, yo, pero claro, la bendita plata me hace levantar todos los días a las 7. Claro, cuando tenía 30 años no lo sentía, me levantaba a las 7 y podía estar de 10. No había ningún problema. Hoy ya a los 51 me levanto por inercia. Pero tranquilamente podría levantarme, barrer la vereda y volverme a acostar. O tomar mate, ¿no? Y me tengo que ir a trabajar. ¿Por qué me tengo que ir a trabajar a las 7? Y por la plata. Buscar la plata, te levantas temprano. Me levantaría yo, Miguel Yacielo, pastor de una iglesia, a las 7 de la mañana solo para buscar a Dios. Sabe que algunas veces lo hago, pero no todos los días. Sin embargo, aquí el autor dice, si ustedes hicieran eso, si ustedes buscaran a Dios de temprano, así como te levantas a buscar plata, así como preparas todo para hacer ciertas cosas, si buscaras eso de esa manera, entonces el temor a Dios y el conocimiento de Dios estaría en tu vida. ¿Sabe qué pasa cuando está el conocimiento de Dios en tu vida? Nada te mueve. El miedo no te puede alcanzar. El tiempo de pandemia, por difícil que sea, no te va a alcanzar. Sea la situación que fuere, la vas a pasar. Y no estoy hablando de un evangelio donde la vida sea color de rosa. Ya luego vamos a expresar acerca de eso. Estoy hablando del conocimiento de Dios y las riquezas que tenemos en Dios. Estoy hablando de valorar en forma fehaciente, real, concreta, lo que Dios nos da, lo que tenemos en Dios. Vamos a ir también en el libro de Proverbios. Vamos a leer otro proverbio más y luego vamos a ir a otra parte. Porque hay algo que ministrar en esta tarde y es, oh Señor, prepara corazones, prepara mentes. Señor, detrás de cada uno de los corazones que aquí están, de las personas que aquí están, hay otras personas, Señor. Hay hogares, hay maridos, hay esposos, esposas, hijos, parientes. Señor, hay realidades, hay trabajo. Puedo ver en el Espíritu que cada uno de los que aquí está, cada uno de ustedes que está hoy aquí, detrás de usted hay generaciones, personas, situaciones. Y hoy declaro que esta palabra
el temor a Dios que va a infundirse en sus corazones no va a ser un miedo, sino por el contrario. Va a ser una fortaleza, porque el temor a Dios es mi fortaleza. Declaro esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, y que volveremos a nuestras casas, Señor, con un conocimiento superior, revelador, para vivir este tiempo, Dios, cual fuere para cada uno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libro de Proverbios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 10, rápidamente, dice así, siguiendo hablando el autor de esto, y el autor sigue hablando de la sabiduría y de cosas de sensatez e insensatez, pero en el capítulo 9, verso 10 dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Algunas cosas más que tiene este temor a Dios. Es el principio de la sabiduría, una sabiduría en Dios, que no es lo mismo que la sabiduría de este siglo. Cuando dice la Biblia la sabiduría de este siglo, dice la sabiduría de las personas de este sistema. Por ejemplo, la sabiduría de un juez o de alguien que, qué sé yo, hoy está de moda, vio la sabiduría de los epidemiólogos, infectólogos, científicos que están desarrollando vacunas para este tiempo. Son muy sabios. De hecho, debemos escucharlos a ellos porque nosotros no entendemos casi nada. Sin embargo, la sabiduría de Dios es algo superior a esto. Es algo que nos permite ir mucho más allá de las circunstancias que podamos vivir. Y el temor a Dios, el obedecer a Dios, el buscar a Dios, el reconocerlo en todo tiempo y en cada circunstancia, nos permite tener esta sabiduría en Dios. Libro de Deuteronomio. Capítulo 20. Del verso 1 vamos a leer hasta el 4. Y aquí comenzamos a ver algunas cositas. Solo por tomar algunos libros, tomé este que es un libro donde Dios le da directivas a un pueblo que iba a vivir grandes cosas. ¿Cuándo vieron el libro de Deuteronomio? Para aquellos que quizás no lo conocen, no saben de qué estoy hablando, un nombre raro. Detalla en algunas partes aquellas leyes y cosas que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. ¿Cuándo vieron la novela? ¿Vio? La novela Moisés, ¿se acuerdan? ¿La vieron en la televisión? Todo ese desarrollo que es histórico, pero que es una verdad y que está en la Biblia. Bueno, el libro de Deuteronomio es el libro que relata las leyes y cosas y enseñanzas que Dios le da a Moisés durante ese periodo para que en base a eso, ese pueblo que estaba siendo librado de la esclavitud pudiera vivir y llegar al propósito por el cual Dios lo había creado. Entonces, entre otras cosas, aquí vamos a leer algunas cosas que Dios le da a este pueblo. Deuteronomio capítulo 20, vamos a leer del verso 1 al 4. Y dice así, fíjese algo aquí que vivieron ellos y de hecho lo está diciendo antes que lo vivan, ¿no? Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase. Y así le sigue dando. Podríamos estar mucho tiempo hablando y leyendo acerca de esto. Pero quiero pararme en esto. Estos son algunos de los secretos que tiene vivir en el temor a Dios.
Cuando Dios le está hablando a Moisés esto, le dice a Moisés lo que el pueblo debía hacer cuando tenga que enfrentar situaciones. Y yo leí esta palabra, dije, Señor, aunque esto es una historia antigua, aunque esto habla de cosas que pasaron ya, pude ver en esta palabra que esta es una de las estrategias, una de las realidades que tenemos para enfrentar las dificultades. Es saber que Dios pelea por nosotros. Pero ¿sabe cuándo podemos saber esto? Cuando el temor a Dios es un principio en nosotros. Cuando el temor a Dios, el reconocimiento a Dios, es más importante que cualquier cosa. Está por encima de todo. Cuando el temor a Dios es una de nuestras herramientas más que simplemente un conocimiento, como dice Isaías. No debe ser solo un conocimiento. Debe ser una herramienta para ser libres. Para enfrentar cada situación. ¿Sabe? Hay situaciones que muchas veces las enfrentamos y a veces no conseguimos la victoria en la forma que nosotros pensamos. Pero cuando entendemos que la victoria no está solamente como creemos nosotros o como deseamos nosotros, sino que la victoria está en saber la riqueza que tenemos en Dios. Cuando Dios le da este indicativo al pueblo que iba a ir a la guerra, que iba a tener que conquistar pueblos y naciones para poseer aquello que Dios le había prometido. Algunas veces pensé y dije, ¿por qué Dios no habrá mandado directamente un ángel destructor de una y le hubiera dicho, bueno, ahora marchen por este camino lleno de rosas y allá está su destino? No sé por qué es el carácter de Dios que espera que nosotros tengamos la fe suficiente para creerle a Él y desarrollar aquello que Él nos pone enfrente como una fortaleza que nos permite alcanzar aquellas cosas que Él nos da en fe. En un desarrollo de fe, de creerle a Dios. Y acá Dios le dice a este pueblo, aunque fueran mayores que ustedes, aunque fueran multitudes, aunque estuvieran a caballo, claro, le estaba hablando a un pueblo que no tenía caballo, venían nómades, venían caminando por el desierto. Y los que iban a enfrentar eran algunos pueblos ya establecidos, con ejércitos poderosos. Y le dice, no teman a ellos. Porque Dios está con ustedes. Y acá está hablando la palabra temor en cuanto a lo que es el miedo hacia otras cosas. Pero el temor a Dios es el que nos capacita, el que nos da la posibilidad de usar todas estas cosas que Dios tiene. Todas estas herramientas que Dios nos da. ¿Sabe? En el libro de Job, el libro de Job es un libro que yo uso poco verdaderamente. Es un hombre al que le acontece cosas muy trágicas. Creo que es un libro metafórico, no creo que sea un libro de historia real, pero más allá de lo que yo pueda creer, en el libro de Job, Job, un hombre próspero que tenía todo, absolutamente todo. De pronto Satanás le pide permiso a Dios o Dios le da permiso a Satanás para que lo tiente y lo pruebe a Job a ver si era cierto que que Job tenía todo de parte de Dios porque era tan bueno y tan correcto en cuanto a su temor a Dios por encima de todo. Y Dios le da permiso a Satanás, por eso digo que para mí es metafórico. Y de pronto Job es tentado y es puesto a prueba en todo. Se mueren sus hijos, sus hijas, su ganado y le viene algo, aparte de haber perdido todo económicamente. Dice que le vino como, no sé si la palabra sería roncha, sarpullido, le picaba todo el cuerpo, no había forma le dolía, le picaba todo. Y dice que Job tenía unos amigos que en ese momento que lo vieron en desgracia, como todos los amigos suelen hacer, iban, algunos hasta se le burlaban, decían, ¿cómo puede ser vos que sos tan buenito, te pasa esto? Y hay una parte ahí en el libro de Job que no le he buscado, pero se la relato, en que los amigos de Job le dicen, maldice a tu Dios y muérete. Como una salida, ¿vio? Ahora dice la Biblia que Job no maldijo a Dios,
sino que por el contrario siguió reconociendo el señorío y el poder de Dios. Ahora yo me imagino que este Job era alguien que tenía bien claro el temor a Dios y las promesas que había en ese temor a Dios. Es decir, lo que había detrás de lo que él creía. Que no era solamente una fe puesta en las circunstancias allí, momentáneas, sino que era una fe puesta en un Dios que es eterno, que posee todo. ¿Cuál fue la consecuencia de que Job, no maldijera a Dios? Bueno, si usted lee la historia, dice que pasó la prueba a este Job y le fue restituido todo. Y todo volvió a ser como era antes. Yo no sé cómo habrá hecho esto Dios. Por eso digo que para mí es metafórico, porque se recuperó sus hijos, su ganado, sus cosas, sus riquezas. Creo que lo que está enseñando es que por encima de todo, llegado a una circunstancia en la que tuvieras como última opción decir, bueno, maldigo a Dios y me muero. Si entras en esa, por decirlo así, ¿sabe cuál es la consecuencia? Perder lo más importante, que se llama vida eterna. ¿Usted me está entendiendo hacia dónde Satanás quiere llevarnos? Por eso digo que cuando él viene a hurtar, matar y destruir, o no sé bien el orden, lo buscamos si no. Pero básicamente esto es porque alguien que llega a esa situación y pierde, muere espiritualmente, deja de tener el temor a Dios. Es alguien que se va literalmente al infierno. Alguien que deja de tener salvación. Alguien que deja de tener la capacidad de que la generación que viene detrás de él sea una generación bendita y próspera. Alguien que entierra su futuro espiritual en la vida eterna, pero también su descendencia. Sabe, lamentablemente he visto que esto es una verdad que se cumple. Me ha tocado vivir como pastor situaciones en las cuales he visto a personas que ante una situación difícil, muy difícil, por el orden que fuere, se ha vuelto atrás en su fe, es decir, ha dejado de tener el temor a Dios por encima de todo. ¿Sabe qué he visto al pasar los años en personas que les acontece esto? Hay muerte y hay destrucción. Literalmente. Hay muerte y hay destrucción. Y no hay solo la destrucción de la persona en sí. Decir, no, mira, anda perdido, qué sé yo, llámele lo que fuere. Sino que aquellas personas que habiendo confesado a Dios, porque le han entendido, le han escuchado, le ha sido enseñado, habiendo dejado ese tiempo, habiéndose vuelto atrás, habiendo dejado el temor a Dios como principio de aquello que le permite entrar a la vida eterna y poseer lo que Dios tiene, han entrado y han caído en una desgracia que no es solamente sobre su vida. Viene sobre las generaciones que vienen detrás. Y uno comienza a ver sus hijos. Y sus hijos crecen. ¿Sabe usted que sus hijos crecen, verdad? Sus hijos crecen. Ahora, ¿sabe usted también que en la calle lo está esperando el diablo a su hijo y no lo estoy asustando? Es así. Ahora, ¿cómo usted va a evitar que su hijo vaya al... no salí más, ahora el pastor dijo. Vos no salís más, no vamos ni al colegio. ¿Sabe que hay extremismos religiosos que promueven ni siquiera mandar los hijos al colegio? Yo conozco. Y son tan cristianos que ni se atreven a mandar a su hijo al colegio porque si van al colegio van a ser atacados por Satanás. Y yo en mi sencillez, en lo que yo pienso, digo, ¿y dónde está su fe entonces? Si usted es alguien que sabe que está plantando generaciones firmes porque su temor a Dios está por encima de todo, no tenga miedo de sus generaciones, van a ser guardadas de todo mal. De hecho, Jesús cuando oró, y lo reitero siempre, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y Dios cumple la palabra y cumple la oración de Jesús. Cuando usted tiene a Jesús en primer lugar, Él lo libra del mal. Y si lo libra a usted, lo libra a sus hijos. Estoy diciendo esto porque esta es la realidad de aquellos que pierden el temor a Dios
como una práctica de vida y solo lo contienen y lo sostienen como una enseñanza religiosa. El temor a Dios es aquello que te da la posibilidad de tener todo lo que Dios tiene. El temor a Dios es aquello que te hace reconocerlo y que Él vaya delante, detrás y alrededor tuyo. ¿Sabe qué pasa cuando Dios va alrededor tuyo? Hay algo que está garantizado por encima de todo. Y es la salvación. Libro de Romanos, y con esto quiero terminar y ministrar. Porque sé que hay cosas que hay que cortar y hay que evitar que Satanás se haga fuerte en ello para este tiempo. Me importa poco si el mensaje por ahí queda medio descolgado y no se entiende mucho. Sí me importa que lo que estamos expresando es algo que el infierno lo sabe. Libro de Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. ¿Sabes? Es un verso muy duro este. Este texto es un texto muy duro. Duro para aquellos que somos los hombres. Los hombres somos emocionales, ¿verdad? Usted se emociona cuando ve. Usted es como yo me emociono hasta con Tony Jerry. En mi casa cuando se sientan a ver una película de la que fuere, ¿no? A veces películas sonsa, aún dibujitos. Y hay uno de esos acontecimientos en la película emocionales, todos hacen así, me miran a mí. Y yo, viste, claro, como no tengo que demostrar, y te empiezo y a parpadear mucho, ¿verdad? Para que no vean que estoy llorando. Porque los hombres somos emocionales, algunos más que otros. Pero Dios no se mueve en emociones, Dios se mueve en verdades. Entonces, digo, esta palabra es difícil de entender en muchas circunstancias, pero quiero que la entendamos correctamente, porque hay algunas cosas que solo se desbaratan en el mundo espiritual, entendiendo correctamente lo que Dios dice en su palabra. El apóstol Pablo está hablando de que somos más que vencedores. Siempre digo, este Pablo es un loco de la fe verdadera. Porque hablaba de ser más que vencedores, aun cuando él podía ser azotado, encarcelado. En fin. Y dice aquí, expresa aquí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Dígale este tiempo, ni el tiempo que vendrá. O sea, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora quiero detenerme un minuto para poder ministrar esto. ¿Cuál es el amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Por qué dice el amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios en Cristo Jesús es el amor que te salva, es el amor en Cristo, el de la cruz. No es el amor de Dios, ay, Dios es amor, como la frase que se pone detrás de un auto. Dios es amor. Y se ríen y ponen florcitas y un dibujito lindo. Dios es paz y pone una cascada. Yo no entendí nunca ese dibujo. Dios es paz, la paz de Dios que sobrepasa. Y hay una cascada. ¿Alguna vez fue usted a una cascada? Bueno, los que han ido a las cataratas, acá tenemos a mis amigos. ¿Hay paz ahí o estás histérico porque te está cayendo agua? ¿Ah? Pues el hombre quiere mencionar a Dios de una forma emocional y no es así. El amor de Dios es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué dice en Cristo Jesús? Porque es en Cristo Jesús que tenemos salvación. Y el amor de Dios lo que garantiza es eso, salvación. Salvación de esta perversa generación cuando hablamos de nosotros en la sociedad y de nuestros hijos en la sociedad. Pero salvación para tener vida eterna garantizada a pesar de que la muerte esté en nuestra puerta. Recién cuando adoraba a Dios, podía entender y me era ministrado a mi espíritu aquello que seguramente le fue ministrado a Pablo y a todos aquellos apóstoles de la primera hora. Aunque mi cuerpo se desgaste, dice Pablo,
El hombre interior va creciendo y desarrollándose en una nueva dimensión de fe. Y yo podía ver esto y decía, aunque mi cuerpo se pudriese, se lastimase, de hecho hay una seguridad. ¿Sabe cuál es la seguridad que tenemos todos? Este cuerpito tal cual lo ve usted hoy, un día se va a pudrir. Y no es que esté diciendo, ay, no, un día se va a pudrir. Un día va a ser solamente gusanos. Y nadie está exento de eso. Tenemos un tiempo, ¿verdad? Los más afortunados, hasta los 120 como yo. Y los que me puedan alcanzar, sigan detrás. Pero un día va a decir, basta. Pero aunque este cuerpo en algún tiempo determinado llegase aún a la misma muerte, antes o después, cuando fuere, hay algo que está garantizado y es la salvación, porque ese es el amor de Dios en Cristo Jesús. Nada me puede separar de ello. Claro, excepto una sola cosa, que perdamos el temor a Dios. Excepto una sola cosa, que un día digamos, no, ya me cansé de Dios. Y reneguemos de Él. ¿Sabe quién es el único que puede dejar de tener, por decirlo de esta forma, la protección de Dios? Usted mismo. Y este es un tiempo en que Satanás quiere meter un miedo. Y ha metido un miedo en la sociedad y en las personas. Y ese miedo ha paralizado a las personas y los ha dejado como individuos solos. Y el temor a Dios ha empezado a desaparecer. Y cuando empieza a desaparecer el temor a Dios, dejamos de reconocer todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Dejamos de tener todas las herramientas que Dios nos da. Dejamos de tener la autoridad que tenemos en Cristo. Y nos empiezan a agobiar situaciones. Nos empiezan a agobiar cosas. Algunos, y digo algunos y me sumo entre ellos, nos vuelven las cosas del pasado. ¿Sabe qué es lo que tenía este hombre en el pasado? Y voy a hablar por mí, usted no, es para mí nomás. Este hombre en el pasado sin Dios, ¿sabe cómo era? Según la Biblia, animal, carnal y diabólico. Eso es el hombre sin Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando usted pierde el temor a Dios? Empieza a ser animal, carnal y diabólico, porque empieza a enojarse muy mucho y luego a decir cosas que solo el diablo dice. ¿Y yo por qué le digo esto? Yo no estoy hablando porque conozca su vida, solo conozco la mía y la de algunos que me rodean muy estrechamente y nada más. Estoy hablando porque esto es lo que Satanás está haciendo. Y esto es lo que está haciendo para que las personas sean matadas, hurtadas y destruidas, destruidas, hurtadas y matadas, como usted lo quiera. Porque a eso vino Satanás. Pero también dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida y abundancia. También dice la Biblia que el poder de Dios es por encima de todo. También dice la Biblia, como le decía a esta gente, el pueblo de Israel, allí en la enseñanza que Moisés recibe de Dios y los sacerdotes le imparten al pueblo, prepárense para la batalla porque no importa cuántos sean los que vengan contra ustedes, nuestro Dios peleará por nosotros. Ese es el principio de la sabiduría que podemos tener cuando el temor a Dios no se aparta de nuestro corazón. Gente hermosa, hijitos míos, si pudiera decirles así. Pongan el temor a Dios en sus corazones como una verdad todos los días. Y podrán ver cambios, podrán ver cosas que no van a acontecer por más que estén pronosticadas de antemano. Podrán ver cómo realidades son cambiadas, revertidas, transformadas. Cómo pueden acontecer cosas milagrosas por encima de todo lo que pueda verse a la vista de sus ojos. No permita en este tiempo que caigamos quizás en lo que cayó aquel pueblo de Israel cuando fue capturado por esta cultura babilónica. Porque nosotros hoy vemos esto como un acontecimiento histórico. Pero si usted lo viviera realmente como algo histórico y leyéramos la historia de lo que aconteció verdaderamente y lo que significaron estos pueblos como los babilónicos o los romanos. Claro, hoy decimos, el mundo no tenemos hoy una Roma que conquista todo el mundo en forma como lo hacían en aquel entonces, con armas y demás.
Hoy somos conquistados por un sistema diferente que nos individualiza, que nos encierra. Antes te tomaban preso y te hacían laburar como un esclavo. Hoy te ponen un aparato enfrente y sos esclavo del sistema sin siquiera saberlo. Y cuando el temor a Dios no está en tu corazón, sos atrapado. Sin embargo, estos cristianos que aún eran atrapados por Roma y eran esclavos de Roma, ¿por qué podían permanecer firmes y encontrar aquello por lo cual Dios les había prometido? Aun cuando eran comidos por los leones. Porque el temor a Dios estaba por encima. Y le creían. Y le reconocían. No importaba la circunstancia. Por eso Pablo puede escribirles tan frescamente a los romanos, a la iglesia en Roma. Aunque los maten, hermano, aunque mueran. Ni la hambre, ni la desnudez, ni ninguna cosa creada, ni ninguna arma. Lo que le está diciendo, aunque inventaran leones, aunque inventaran guillotina, no sé las cosas que inventaban, pero ustedes no van a perder algo importante, el amor a Dios. Nada lo va a separar de eso, porque esto está ligado a Cristo Jesús. Queridos míos, se trata de ustedes y de las generaciones que vienen detrás. Cuando la palabra profética al principio del 2020 dijo que el 2020 era un año que comenzaba una nueva generación, es porque debemos ser una nueva generación de hombres y mujeres, porque debemos cuidar lo que va a quedar detrás. ¿Sabe qué acontece cuando nuestros hijos no pueden asistir a la escuelita bíblica? Son atrapados por el sistema. ¿Y sabe cómo pueden ser salvados de esos? Por padres y madres que entienden que Dios está primero en sus vidas. Oh, por favor, entiéndame. El temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de Dios. No la sabiduría para ver cómo va a inventar usted mañana una vacuna y va a ser millonario. Sino el conocimiento de Dios, que le va a permitir sostener una familia, que le va a permitir sostener un trabajo, pero que le va a permitir también sostener hijos, nietos y generaciones que vendrán detrás, que le va a permitir construir cosas, aun cuando el mundo procura y hace cosas para que se destruyan, como la familia, como los matrimonios. Les hablo a los hombres, porque sé que el ímpetu que tenemos los hombres también lo tengo yo. Hombres, por favor, no vuelvan al pasado, no vuelvan al animal carnal y diabólico, aunque suene fuerte. No vuelva a ser esa persona iracunda. No vuelva a ser aquel que a boca suelta puede propinar un insulto, porque después de eso va a venir otra cosa peor. Y solo va a ser un instrumento para que el diablo pueda cometer aquello por lo cual ha venido: destruir y matar. Y les hablo a los hombres primeramente, porque son cabeza, pero en consecuencia también a las mujeres. ¿Entiende lo que le digo? Hay una seriedad en todo esto. Hay una seriedad por encima de todo lo elocuente que pueda ser mi mensaje, o todo lo fácil que pueda ser para entenderlo. Ponga a Dios en primer lugar, porque el temor a Dios, la reverencia a Dios, es lo que le va a dar la sabiduría para manejarse en este tiempo. Un tiempo más difícil que otros. En otro tiempo teníamos la ocasión de adorar a Dios y de tener comunión y de tener otras libertades. Este no es un tiempo para eso. Aunque pasará este tiempo y vendrá un tiempo propicio porque Dios así lo ha dicho. Pero en este tiempo, en este 2020, pongamos a Dios en primer lugar. Tengamos temor de Él. Cada vez que vaya a tener un acto o cometa aún, un pecado, algo que sabe que está mal, inmediatamente arrepiéntase. Inmediatamente pídale perdón a Dios. Inmediatamente, porque nada lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el cual vino para salvarnos. El cual presentó su vida en favor de nuestros pecados para ser limpios. El cual derramó su sangre por nosotros. Este es el temor a Dios que debe gobernar nuestras vidas en este tiempo. Aunque las circunstancias digan está todo mal.
Aunque haya situaciones que te hacen doler aún el cuerpo te podrá doler. El cuerpo se te podrá gastar. Enfermedades te podrán agarrar. Y aún el mismo sepulcro te podrá pudrir. Pero aunque todo esto pase, nada te va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, quien dio su vida para que seamos salvos. Presencia de Dios. Le invito a que usted cierre sus ojos o simplemente incline su cabeza, da igual. Pero quiero ministrar esta palabra en el Espíritu. Y no es que yo vaya a hacer ninguna cosa mágica ni contenga algún poder extraño, sino que voy a clamar al Espíritu Santo en torno a lo que la palabra dice, lo que Jesús estableció, que enviaría a su Espíritu Santo y Él nos guiaría a toda verdad. Y esto es a Cristo. Declaro esta palabra y en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que el Espíritu Santo pone temor a Dios en cada vida, en cada corazón, la cual será llevada a nuestras casas, a nuestro entorno, e invadirá todo en el nombre de Jesús, contrarrestando toda fuerza de Satanás, echando fuera todo miedo que Satanás ha traído a los hogares, a los pensamientos, toda malicia, en el nombre de Jesús es echada fuera. Y sea vista la gloria de Dios en esta tierra. Oh Padre, bendigo las generaciones que vienen detrás nuestro. Señor, que el temor a Dios nos dé la sabiduría de entender y ver lo que viene detrás nuestro, para ser hombres que generen, mujeres que generen, que proyecten y que vean generaciones santas, benditas de Dios. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Oro para que el poder de Dios en el nombre de Jesús sane todo cuerpo que pudiera estar enfermo. Porque su palabra dice que por sus llagas somos nosotros curados y que Él, el mismo Jesús, llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, donde manifestó el amor de Dios para cada uno de sus hijos, de aquellos que le creen. Oro para que sean sanados los cuerpos. Señor, en esta hora no puedo dejar de orar por mi esposa, Dios, para que tú le alcances con sanidad en el nombre de Jesús. Por encima de todo, Señor, tu sierva. Aunque sé que hay cosas que tiene garantizadas, como yo y como cada uno de los que creemos y confesamos tu nombre. Pero en esta hora oro por su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y como iglesia, Señor, oramos en unidad por tu sierva. Y por cada uno de aquellos, Señor, que necesitan en este momento de la asistencia tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. Poder de Dios. Sepa esta palabra ciertísima. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:39, parte B. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Gloria a ti, Señor. Dele un aplauso al Señor. Reconózcale todos los días de su vida. Aleluya.